Listo, chicos, continuamos con nuestra tercera clase sobre análisis de gráficas y en este caso vamos a hablar sobre instrumentos de medición. En el laboratorio y en química es muy importante tenerlos presentes y saber para qué sirven cada uno. ¿Qué son los instrumentos de medida? Los instrumentos de medida o de medición nos permiten comparar lo que nosotros tenemos con una medida estándar, ya sea, por ejemplo, en longitud el metro, el centímetro o en masa lo que es el kilogramo o el gramo. Todo esto nos permite comparar esas medidas y obtener los valores que tenemos nosotros en el laboratorio. Vamos a manejar o vamos a revisar los instrumentos principales que vamos a llegar a necesitar o que podríamos tener para algunas prácticas de laboratorio. ¿Listo? Entonces tenemos lo que es el tiempo medido con un cronómetro a través de segundos. Entonces tenemos segundos, minutos, horas. Tenemos que conocer o tener presente la equivalencia. Entonces, por ejemplo, un minuto son 60 segundos y una hora son 60 minutos. Esto para tenerlo presente. En cuanto a longitud, nosotros vamos a trabajar, digamos, distancias muy cortas, por lo que estamos hablando de compuestos, elementos, átomos, en las que vamos a tener, digamos, eh, distancias de décimas, milésimas, muy pequeñitas. Pero pues hay que tener en cuenta que uno de los instrumentos de medida para las longitudes son las reglas o el metro. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. El volumen es súper importante para química y tenemos muchos instrumentos para poderlos medir. Principalmente aparecen estos dos y quiero que tengan clara la diferencia. Uno es el vaso precipitado, que es el que vemos de este lado. Ese vaso precipitado tiene una división específica de volumen y a veces es muy grande. Entonces, por ejemplo, puede ser un vaso de precipitado de 100 mililitros, pero solo me marca 50 y 100. Bueno, esto pasa con nuestro vaso de precipitado. Ahora, ¿qué pasa con una probeta y cuál es la diferencia? La probeta son instrumentos graduados, que quiere decir que las mediciones son mucho más cortas. Aquí puedo tener los mismos 100 mililitros, pero tengo divisiones de cada 5 mililitros. Entonces yo sé 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente hasta que llego al 100. Esto me permite tener mi medida mucho más exacta de, por ejemplo, 25 mililitros, que es lo que voy a tener en un vaso precipitado, que yo voy a poner ahí como la mitad de la mitad que está marcado en 50, esos son los 25. No, la idea es usar instrumentos que sean graduados, que me permitan tener esa medición mucho más exacta y eso lleve a que mi experimento dé resultados mucho mejores. Otro importante en química es el peso de nuestras sustancias, de nuestros compuestos, de mis reactivos, de mis productos. Esto va a verse en diferentes instrumentos, ya pueden ser del tipo digital o ya analógico. Entonces, todo depende de lo que observemos en el examen, de lo que tengamos en el laboratorio, pero la idea es que nos den valores exactos. ¿Qué valores exactos nos están permitiendo obtener aquí? Valores de gramos, valores de miligramos, por lo que son tamaños o cosas bastante pequeñas. No estamos hablando de libras, de kilos, sino de valores pequeños. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros tengamos esto en cuenta para la medida de la masa o del peso. Recuerden que la masa y el peso tienen una relación directa. La única diferencia es que una depende de la gravedad y la otra no. En química nosotros vamos a manejar el concepto igual. Entonces, la masa y el peso del agua son 18 gramos. Y ya nosotros decimos como, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que esos 18 gramos no serían lo mismo aquí que en la Luna. ¿Por qué? Porque la gravedad son distintas. En cuanto al instrumento de la temperatura, que también es importante en química, hablamos del termómetro. Este termómetro nosotros lo podemos encontrar normalmente en grados Celsius, que es lo que manejamos nosotros, pero la idea es que podamos conocer las conversiones de temperatura a grados Kelvin, que es otra de las opciones que nos dan en química y que se maneja principalmente.
¿Qué es importante tener en cuenta? Que esos valores que nosotros obtenemos a partir de los instrumentos de medición van a tener unidades específicas. En nuestro caso, las magnitudes que vamos a tener más presente es longitud, masa, tiempo, temperatura y cantidad de sustancia, que es lo que nosotros conocemos como mol. Los símbolos de cada una de estas unidades se presentan en la tabla, entonces a tener en cuenta, por ejemplo, en la longitud el metro, pero nosotros también manejamos milímetros, centímetros, todo eso tenemos que manejarlo también. En masa, lo que les decía, gramos, miligramos, es lo que nosotros normalmente usamos. En tiempo tenemos la unidad segundo, la relación que ya mencioné, temperatura Kelvin, que es la unidad principal. Digamos que tenemos que tener en cuenta que nosotros conocemos otras variables de temperatura, pero la principal es Kelvin. Y la cantidad de sustancia, que son las mol, que recordemos que es la equivalencia. Por ejemplo, el agua, nuevamente, tenemos 18 gramos por cada mol de agua. Entonces, esas equivalencias también debemos manejar. Aparecen ahora unas unidades de medida, pero secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de las primarias, como la longitud, la masa, el tiempo, cuando yo relaciono esas principales, puedo obtener otras, como cuáles. Tenemos entonces lo que es la superficie, o que también conocemos como área, que es una relación de longitud por longitud, largo por ancho o largo por alto. Esto se va a dar en metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. La unidad principal al cuadrado. También tenemos el volumen. El volumen sería nuestra unidad de longitud al cubo, largo por alto por ancho, y la medimos en metros cúbicos. La velocidad, que puede aplicarse en una velocidad de reacción, en una velocidad de respuesta de algo en química, la manejamos en metros por segundo, que es unidad de longitud sobre unidad de tiempo. Y viene una súper importante que tenemos que tener súper en cuenta, es la densidad. En este caso, basado en las unidades principales, tenemos que es kilogramo por metro cúbico, que sería masa sobre volumen. ¿Listo? Esta unidad es muy importante, esta magnitud se debe trabajar y tener presente que como yo relaciono varias cosas acá, puedo despejarlas también. ¿De qué forma? Pues resulta que yo tengo que la densidad es igual a una relación entre la masa y el volumen de una sustancia, de un objeto, y de esta forma yo puedo conocer, según los valores que tenga el volumen o la masa del mismo objeto, de la misma sustancia. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que hacemos con nuestra ecuación principal es despejarla. Cuando quiero conocer el volumen, voy a hacer la operación la masa sobre la densidad, y las unidades que me quedan es en unidades de volumen, ya sea metros cúbicos, mililitros, litros. Cuando hablamos de masa, vamos a multiplicar la densidad por el volumen y vamos a obtener unidades de masa como kilogramos, gramos, miligramos. Esta es la idea de tener en cuenta que la densidad tiene muchas formas, o es versátil para que nosotros podamos obtener otros valores principales. Esto desde el punto de vista de unidades de medición. Chicos, vamos a continuar.